Cuando yo empecé a hacer películas, vosotros habíais nacido, vosotros. No me acuerdo. 1965 del siglo pasado. No habíais nacido. Claro, no tenéis ni idea de lo que era entonces el cine. Era muy entretenido. El ser peliculero entonces era como ser sastre o fontanero o algo parecido, ¿no? Claro, había el poder de convocatoria del fenómeno social llamado cine, era muy distinta al que tiene ahora a través de... porque solo el producto llamado película solo se vendía en la tienda llamada cine, ¿no? Entonces el proceso era el que era. Yo tuve la suerte además de entrar en el cine español a través de la comedia española al uso en aquel tiempo. Películas muy populares. Claro, y era una detrás de la otra. En principio eran muy pocas sesiones, la primera fue solo una, pero Pedro Masó me hizo una prueba en la familia de uno más. Qué divertida. Y a renglón seguido me filmó 4 películas. Filmé 4 películas para continuar. Y la verdad es que entonces, claro, cualquier intento de comparación no tiene sentido, porque ahora nada se parece a lo que ocurría entonces en tan poco tiempo. Pero no es trágico. No, me gusta que lo digas así, porque no... primero porque sería inútil entenderlo desde el punto de vista trágico y porque además no es cierto. Esto cambia y hay unas fuentes de contratación y hay otra... Sí. ¿La transición tiene algo que ver en eso para ti? ¿O es algo paulatino, es la historia? O sea, hay una no, la transición marca, yo creo, de contenido. Lo gigante había una urgencia por contarnos y por contar cosas que hasta entonces no se podían, que aparecieron muchas películas de malos... apareció la impaciencia del mal aprendiz en muchas ocasiones. Ya, contarlo ahí todo, mostrarlo. Y algunas son muy tiernas y han quedado. No, yo creo que la transición lo que marcó eso, cuestiones de fondo o de forma a la hora de contar. Pero no el modo de producción. Pero y sobre todo creo la relación, manufacturación y comercialización del producto. Yo creo que eso ha ido cambiando con el advenimiento de nuevos medios de entretenimiento y de ocio, ¿no? Cuando se multiplican las cadenas de televisión, se multiplican ya a la hora de la filmación, de contar una historia a través de un móvil o de unos aparatos, todo eso. Aparte de eso, Pepe, perdona, interrumpe, es sorprendente que antes una película, como La Miel, por ejemplo, aparte de estar muchísimo tiempo en cartel, muchísimo tiempo en cartel, amortizaba con solo la venta de las entradas la película, aquella de Jorge Sanz, que era un niñito, era un fenómeno social como puede ser Solos en la madrugada. Pensad en nuestra escala de valores ahora mismo para amortizar una película, si es que la amortizas, no te vale esa ventana. Porque el mundo ha cambiado y las películas se ven de otra manera, igual que los amantes se besan de otra manera. Pero fíjate que tú el referente que das, para mí es antes de ayer. Pues yo te hablo de Locura de amor, o de Agustina Dragón, o Pequeñeces, o El último cuplé, ¿no? Claro, entonces hay también una proporcionalidad, creo yo, antes para ver El último cuplé había que ir al Rialto. No había otro cine donde se pusiera esa película. Querías un año, 2 años, 5 años, ¿no? Claro, conforme se multiplica el número de copias con el que sales, si no cuentas con el equivalente en la promoción del producto, claro, es imposible. Que muchas películas no es que no gusten, es que no han dado tiempo a verlas. No, es que eso es algo que es injusto hoy en día. Rosenbaum, que es un crítico americano que no siempre estás de acuerdo con él, pero te gusta leerle, nos gusta leerle, dice que las películas hoy en día parten en desigualdad de condiciones. ¿Pero cómo? Completamente. Brutal. Hay una censura, precensura del autor, censura del mercado, del distribuidor, del gobierno. ¿Es una pena? No, es lo que nos ha tocado vivir y seguiremos haciendo películas. Claro. Y el artista o el artesano o el titiritero siempre encontró el camino por donde colarse en la casa. Lo que yo sí vengo advirtiendo, claro, la pauta que marca el imperio, es que el cine vuelve a ser, y también lo digo, vuelve a ser la barraca de feria. Porque como decir, el tren, la llegada del tren, la salida del suelo de la fábrica, el carácter ¿qué es esto? Porque ahora, para encontrar una película donde se sienten dos a hablar, es que son los hombres que vuelan, las mujeres que vuelan, las 3 dimensiones, los efectos especiales. Cine de atracciones otra vez para atraer al público. Claro, todo eso, hay grandes pantallas y grandes... Pues claro, lo malo, ¿sabes qué? Es que ese cine no lo hagamos, fíjate que a mí me gustan los españoles, lo malo es que vivamos esta colonización del cine americano y de sus colaboracionistas
que son determinados distribuidores que impiden que películas, que coño, como las nuestras, se vean. Y esto es trágico, ¿no? Que el público no pueda ver cómo viven otros a través de las películas y solo veamos cómo viven los americanos, a mí no me parece bien. Yo quiero ver cómo vive un iraní, un chino, no solo cómo viven en Chichón. Pero Las fíjate que todo películas esto... contaban eso antes. Pues todo esto, a propósito, por ejemplo, que en España hay mucha gente que despotrica cada vez que hay una película sobre la guerra civil y sabemos mucho más de cómo viven en Oregón de lo que sí, la colonización es evidente, ¿no? Pero yo creo que la deriva o los cambios, procurar verlos dentro del espíritu más deportivo posible, o más combativo, o más, nunca desde el fatalismo, la fatalidad, pero no sirve para nada, porque bueno, si nos ponemos a pasar, el pobre John Silver se murió, se suicidó, ¿no? con el advenimiento del sonoro, ¿no? Conforme el cine ha ido, digamos, evolucionando en sus aspectos técnicos, casi siempre ha supuesto un retroceso. Cuando aparece el sonido, bueno, ya el señor, habían hecho unos cuantos en von Stenberg y el señor Pabst y el señor Murnau, se queda parado, como contaban Donen y Kelly Cantando bajo la lluvia, para ver dónde diablos pones el micrófono para que se les oiga esto, ¿no? Y ahí hasta que el sonoro es recuperado como expresión artística pasa un tiempo. Pasa con el escope. Había que llenar de romanos aquello por fuera, venga, por ahí que... Hasta que empieza a utilizarlo bien, ¿no? Por ejemplo, esto puede pasar ahora con el 3D. Con el 3D. No, yo creo que es una moda. No, el 3D no va. No, ahora lo digital. Bien, ¿no? Lo digital sí. El otro día estuve haciendo una comparación. Gladiator y la caída del Imperio Romano. Y claro, el cómodo de Christopher Plummer en la caída del Imperio Romano es que huele a sudor, o sea que es que tiene hay algo ahí que en la digitalización, como una asepsia, que en ocasiones produce unos efectos realmente... A mí tiene algo de revista porno. No, como hay algo ahí un tanto aséptico, ¿no? Pero de todas maneras, bueno, pues esto es lo que hay, no creo que... Pero Lynch ha hecho Imperial Lines, y aunque a ti no te guste, es una gran película digital, ¿no? Sí. Volverás a saber cómo utilizar eso. El lienzo no hace el pintor. La técnica, el tamaño de la cámara, Bueno, no hace... el señor Jackson en Los Anillos ha hecho una utilización maravillosa de los efectos, es formidable, ¿no? Creo que todo esto hay que... Caminante, no hay camino, se hace cine, se hacen películas al andar y hay que seguir andando, ¿no? Y qué bien que estemos aquí todavía contando historias, y historias como la del muerto. Y resistiendo, porque hay que resistir. Claro, cosas claro. tan duras no significa que no hay que No. resistir, y más en España en este momento. Nadie está en esto a la fuerza. Es decir, la base fundamental en esto. Nadie, el padre le ha dicho, deja, no quiero que seas ingeniero ni abogado, tú lo que tienes que hacer es películas. ¿A quién mandaban a hacer películas siempre? Al golfo, al tonto. Mira, mi hijo no sabe hacer nada. Y dice, mira, pues Pepe tiene un amigo que es cineasta. Y al niño que era tonto le metían de cineasta. Que sí, era así. Si no está, nadie está a la fuerza en esto y te gusta esto y lo quieres, pues mira, pues, y siempre hay... Luego también es verdad que va a haber mucha gente que por una razón o por otra pues no toca el violín y no toca el violín y ya se puede empeñar y ya puede decir todo lo que quiera que no... Pero la inmensa suerte de llevar ya tantos años y estar aquí ahora con estos dos impresentables aquí ahora hablando de qué diablos es esto de... Y nuestra vergüenza Yo recuerdo tuyo. que es curioso, de verdad no he vuelto a sentir una emoción igual que aquella mañana que yo me levanté, que bueno, pues por el rodaje estaba, claro, iba a decir, me recogió el coche de producción, no, porque el rodaje estaba al ladito de casa. Y yo dejé de ir al tanto. La familia y no más. Cuando me senté y tenía una cámara delante y aquí Alberto Closas. Dije, hostias, qué barbaridad lo que es esto. Claro, para mí, para el cinéfilo, para el que, bueno... Bueno, a nosotros nos pasó lo mismo contigo. Sí, cuando te sentaste en el banco de Buenos Aires y le dijiste a esta mujer, ¿por qué no me enseñas las tetas? ¿O cuáles van a ser los síntomas? Decíamos, qué vergüenza, qué insolencia.
Sí, está bien. Está bien esto que le pasa a uno a propósito de este oficio. Me acuerdo cuando mi padre, el Venancio, claro, él quería para mí lo mejor, y lo mejor que yo fuera albañil, mecánico, ni siquiera oficinista, porque eso no entraba. Y todos los, en fin, los reproches, las miradas, incluso los desafectos, ¿no?, a propósito de mi decisión de dedicarme a esto. Y hasta que un día, no sé qué película fue, que le dije, coño, mira, siéntate ahí y mira la pantalla, que la única diferencia que hay entre segar y rodar es que esto de rodar lo pagan mejor. Tampoco te pongas tú con esto de que eres... ¿Y qué era lo que no le gustaba a tu padre de eso, de la idea de eso, de que no era un trabajo de verdad? No, ni le gustaba ni le dejaba de gustar. Era Imposible. la España de los años 40, viniendo del campesinado de Castilla de los años 40. Era inimaginable. Inimaginable, es una cosa que dice, pero se me ha vuelto idiota ¿no? Claro, entonces lo normal es que, y recuerdo, vamos, todos los intentos de... Luego era muy curioso que lo contaba anoche, porque en mi pueblo los ajos son... El que vende bien los ajos, ese salva el año, ¿no? Entonces de vez en cuando nos veíamos, mi padre y yo, para preguntarme cómo iban las cosas, me decía, ¿cómo has vendido los ajos este año? En fin, nos queda mucho más tiempo. Creo que ya hemos pasado el rato. Ahora podíamos desnudarnos, ¿qué pasa? ¿Por qué no nos enseñas las tetas? Eso.